más que fórmulas, más que, digamos, ecuaciones que deban resolver, este es un tema de criterio muy particular, individual de cada uno. O sea, esto es un razonamiento de cómo pueden resolver ciertos problemas. Entonces aquí vamos a aplicar lo que decíamos en una de nuestras clases principales, que cuando se tiene un problema, no es fácil, es decir, no es fácil. Pero cuando se tiene un problema de este tipo, tienen que tratar ustedes de dividir ese problema en pequeños problemitas, y vale el término, solucionar cada problemita y luego unir la solución para dar el resultado final. Ese es el análisis que hemos hecho, ¿se acuerdan? Cuando hemos empleado la lógica, el criterio de la lógica. Por eso eran las proposiciones. Una proposición compuesta está formada por posiciones simples, ¿no? Entonces, mi solicitar las proposiciones simples, de por sí se presenta se soluciona la proposición compuesta, se analiza la proposición compuesta. Ese es el mismo criterio, pero ahora es con el razonamiento propio de cada uno. No hay una regla específica, hay reglas, sí, tenemos que seguir, vamos a dar esas reglas como, digamos, orientación, pero mucho va a depender de cómo ustedes razonen. Eso es importante que se den cuenta de cómo razonan, porque aquí no es mucha ecuación, no hay ecuaciones, resolver ecuaciones de tantos grados en este caso, no es así, es razonamiento. Una vez que ustedes determinan la solución, plantean el razonamiento exacto, la solución es directa, es muy fácil y es sencilla, ¿no? Si es que nos damos cuenta, si lo hemos hecho, si hemos adoptado el correcto razonamiento. Si hemos adoptado un correcto mal razonamiento, lógicamente el resultado va a ser malo y lógicamente no hay mucho desarrollo. Eso quiero que se entienda. Vamos a ver en los ejemplos que los alumnos que tal vez hayan pasado andas combinatoria en colegios o en algunos otros cursos que podrían haber estado de preparación, entonces se dan cuenta que eso va a suceder, ¿ya? Bien, sin perder más tiempo, jóvenes, iremos al tema. Vamos a tratar de avanzar todo. Vemos dónde estoy acá. Es, como les digo, va a ser más literatura, ¿no? Pero quiero que los razonamientos ustedes me entiendan y me pregunten, por favor, si es que no están viendo. Esto va a ser de pensar, de razonar, ¿ya? Vayamos a ver qué dice. Miren, análisis combinatorio de los principios fundamentales del conteo. Se llama conteo porque contamos. Esa es la idea, no vamos a empezar a contar. Y al contar estamos ordenando de alguna manera esos elementos. Dice, el conteo es un proceso que el estudiante aprende al iniciar sus conocimientos matemáticos, especialmente en la aritmética, y que no desarrolla de manera más amplia a medida que se introduce en el conocimiento de áreas más difíciles. Todo esto es lo que estoy mostrando, jóvenes, también les va a proporcionar. ¿Están de acuerdo? Estoy dando una lectura muy rápida, porque ustedes también lo van a tener, y creo que lo van a tener tal vez al final de la tarde. Vamos a ver cómo hacemos, ¿ya? Como el álgebra, la geometría, la trigonometría y otros. Sin embargo, el conteo o numeración es importante, ¿no? También tiene aplicación en otras ciencias como teoría de códigos, probabilidad y estadística, o el análisis de algoritmos. En la parte de computación, los algoritmos nos interesan, ¿no? En general, el estudiante se encuentra con muchos problemas cuyos enunciados, fíjense lo que les decía, miren, en general el estudiante se encuentra con muchos problemas cuyos enunciados son sencillos, pero no son fáciles de resolver. Eso es importante. O sea, yo les puedo apuntar una cosa muy fácil, con una pregunta o dos preguntas, listo. El razonamiento es lo que va a entrar allá. Es por ello que es necesario efectuar el análisis de su solución a partir de conocimientos adquiridos y en base a razonamientos propios, lo que afirma que con frecuencia existen varias vías para resolver un determinado problema. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que el razonamiento de cada uno no necesariamente va a ser el mismo, no pueden llegar a resolver un problema de una manera algún alumno y de otra manera otro alumno. Igual van a llegar al mismo resultado. El concepto que les decía era eso, ¿no? Si es que logramos separar nuestro razonamiento en elementos más pequeños y solucionamos, no todos tienen la misma forma de pensar, por lo tanto, los razonamientos van a ser diferentes, aunque el resultado tiene que ser lógicamente único. Esa va a ser la idea, ¿ya? Reglas que vamos a dar, que es importante que vean ustedes cuándo se suma y cuándo se multiplica. Ese es el concepto que hay que ver cuando tienen un problema. Dice, en el estudio de la combinatoria es importante conocer dos principios básicos de la numeración conteo, las reglas de la suma y del producto. Los problemas complejos pueden descomponerse, es lo que les decía, miren, los problemas complejos pueden descomponerse en varias partes cuya solución es más sencilla empleando estos principios básicos. Esto es importante que tratemos de, como les digo, como criterio de adopción, esto, ¿no?
tratar de, no sé, no todos van a poder hacer aquello, pero intentemos tratar de descomponer en varias partes. Entonces la solución va a ser más sencilla. Por ello, nuestro reto es desarrollar la capacidad. Básicamente que aprender la materia, en este caso estamos queriendo desarrollar esa capacidad, ¿no?, de descomponer problemas complejos y acomodar las soluciones parciales para llegar al resultado final. Eso vamos a intentar hacer. Lógicamente hay ejemplos mucho más fáciles, otros mucho más sencillos, y hay que tratar de descomponerlos, ¿no? Si una tarea se realiza de m formas, a ver, las reglas de la suma veamos, ¿sí? Fíjense cuándo vamos a sumar, ¿no? ¿Qué nos dice el razonamiento para sumar? Dice, si una tarea se realiza de m formas y una segunda tarea se realiza de n formas, y no es posible realizar ambas tareas simultáneamente, o sea, no se puede hacer ambas a la vez. Eso significa, entonces, para realizar cualquiera de las tareas puede realizarse de cualquiera m más n formas. No se puede, las dos no se realizan al mismo momento, no se puede realizar al mismo momento, por lo tanto voy a tener que sumarlas. Ese es el principio de la suma. Ejemplo, un ejemplito sencillo. Si en una biblioteca existen 5 libros de matemáticas y 7 libros de física, está claro, jóvenes, que cualquier libro de matemáticas que agarre, cualquier libro de física, no puedo leerlos los dos a la vez. Ese es el criterio, ¿no? Entonces, todos diferentes. Entonces, un alumno puede estudiar de cualquiera de 5 más 7 libros. Esa es la suma. ¿Por qué? Porque no puedo estudiar a la vez matemática y física exactamente en el mismo momento, ¿no? Al estudiar matemática no estoy estudiando física, eso quiero que se entienda, ¿no? Ese es el concepto de considerar la suma. Entonces, esa va a ser la manera, ¿ya? En la regla del producto, también un ejemplo sencillo, un razonamiento sencillo lógico, dice, si un procedimiento se puede descomponer en 2 etapas, una primera y una segunda, y si existen m resultados para la primera etapa, y si para cada una de estos resultados existe n resultados posibles para la segunda etapa, ¿estamos de acuerdo, no? Si yo tomo una etapa y puedo combinar con otras que es de una segunda etapa, entonces el procedimiento total se puede realizar por m más n formas. ¿Por qué? Porque puedo hacer, pues escojo una y la otra más la puedo hacer. Veamos un ejemplito también sencillo. Dice, para una obra teatral ensayan 8 varones y 6 mujeres. Para escoger la pareja que ocupe el papel principal, el director podrá elegir de entre 8 por 6 formas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a suceder. Porque va a agarrar un varón y va a, digamos, hacer una prueba actuando con las 6 damas o mujeres que tienen allá. Entonces, cada varón va a tener que hacer lo mismo. Entonces, están combinando, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí se aplica la regla del producto. Entonces, van a ver 8 por 6 formas. Quiere decir que van a formar 6 por 8, 48 parejas, ¿no? De esas parejas, lógicamente, una va a ser elegida y va a estar definida para el papel principal en este ejercicio. A veces es necesario combinar varios tipos de principios de conteo en la solución de un problema en las que necesitaremos aplicar las reglas de la suma y el producto. Más adelante vamos a ver, jóvenes, que puedo aplicar reglas sumas del producto, otras reglas sumas del producto, o varias veces producto, o varias veces suma, según nuestro criterio, nuestro razonamiento, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? O sea, si no se puede considerar simultáneamente 2 actividades, entonces se van a sumar. Pero si 2 actividades se pueden complementar, entonces se van a multiplicar, ¿ya? Bien, algunas definiciones para acordarnos, jóvenes. Es importante que además vamos a ver en el binomio de Newton, que es lo que queremos adelantar después. Dice, decimos sumatoria, ¿no? Ya conocen, representa la suma de términos que admite una cierta ley de formación. Por ejemplo, un sumatorio de igual 1 hasta 4, de a sub i al cuadrado. Será a sub 1 al cuadrado, a sub 2 al cuadrado, a sub 3 al cuadrado, a sub 4 al cuadrado. Esa es la sumatoria. El productorio, ¿no? Es un productorio, un valor pi mayúscula, representa el producto de términos, P, ¿no? En realidad es P griega mayúscula, ¿no? Y esta es S griega mayúscula también. Representa el producto de términos que admiten una cierta ley de formación. Por ejemplo, el productorio de 1 hasta 4 va a ser igual a sub i al cuadrado, a sub 1 al cuadrado, a sub 2 al cuadrado, a sub 3, todos multiplicados, ¿no? Todos multiplicados. En el de arriba, todos sumados. Este es el productorio y esa es la suma. Y otra función que también ustedes la han conocido y está en su calculadora. En realidad es la función factorial, ¿no? Es la aplicación que va, es una función que va desde n, incluido el 0,
hasta n. ¿Por qué no he incluido el 0? Porque el 0 va a tener imagen y su resultado también va a ser un natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función de 0 va a ser 1. La función de 1 también va a ser 1. Noten que por esas características, esta no es una función biyectiva, ¿no? Por nada más, ¿sí? Pero es función. Esa es una aplicación de ese tipo. Y hacemos la función de un valor h más 1 es igual ese h más 1 por el valor anterior, por la función del valor anterior. Eso significa, si h es mayor que 1, ¿no? Entonces va a ser la idea. Y se va a representar, que ustedes ya conocen, el f de 0 es 0 factorial, que es 1. El f de 1 es 1 factorial, igual 1. Y el h más 1 factorial es igual, fíjense, h más 1 y corro el factorial. Eso quiero que se entienda. En las calculadoras, si están ustedes con su calculadora, jóvenes, creo que les va a dar, los que tienen una calculadora, yo estoy viendo la mía, el valor máximo que les da es 69 factorial. Si pueden ver, ustedes van a ver un punto 71 por 10 a la 98, ¿no? Digamos 70 factorial y ya no existe, o sea, les va a dar error, a no ser que tengan unas calculadoras que tengan más dígitos, ¿no? 20 dígitos que puede aceptar. Pero en general, la mayoría de nuestras calculadoras tiene este valor. Por lo tanto, podemos calcular hasta 69, pero bajo este concepto, yo puedo trabajar y disminuyendo ese factor. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, pero solo para que entiendan. Si yo quiero multiplicar, sacar el valor del factorial, de 7 factorial, que sería el h más 1, pues como tiene que ser 7 por 6 factorial. Puedo seguir bajando. El 6 factorial, ¿qué va a ser? Va a ser 6 por 5 factorial. El 5 factorial, ¿qué va a ser? 5 por 4 factorial. Y así, sucesivamente, voy bajando hasta donde yo desee operar. ¿Ya? Esta definición, así se va a considerar. Hacemos esto porque en todo lo que vamos a ver ahora utilizamos factoriales y tenemos que saber operar. Lo importante es diferenciar entre los diferentes tipos de conteo a partir de considerar la naturaleza de los elementos que intervienen y su posición dentro de una muestra. Vamos a ver ahora, vamos a empezar a ver los diferentes tipos de análisis que existen de conteo. Y en muchos hay que darse cuenta, ya sabemos, primero ya sabemos si es suma o producto, eso lo vamos a aplicar después, pero saber, siempre preguntarse de qué naturaleza de elemento estoy hablando y si interesa la posición o no del elemento en la muestra. Por ejemplo, si hablamos de número, no es lo mismo decir 1, 2 que 2, 1, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí interesa la posición. Y al hablar de 1, 2, 2, 1, ¿de qué elemento estoy hablando? Estoy hablando de elementos de números. Entonces hay que saber distinguir el elemento y la posición en la muestra. Ese es un criterio esencial y básico que tenemos que tener. Bien. Esto quiero que entiendan. Miren, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Los arreglos o variaciones, vamos a empezar con esto, expresadas como arreglo variación de m en n, variación de m en n, donde m va a ser mayor que n. ¿De acuerdo? M es mayor que n. Yo estoy usando esta nomenclatura, jóvenes. Hay los textos, hay varios textos, los otros paralelos, otros grupos, otros docentes, también otros utilizan otro tipo de nomenclatura. Creo que dos de los docentes utilizan, en vez de arreglo, utilizan variación. Y más adelante vamos a ver que este arreglo variación está también como parte de otro tipo de análisis que también lo vamos a ver. ¿Ya? Bueno, les diré, el arreglo variación en otros textos está dentro de las permutaciones, pero nosotros lo vamos a diferenciar ahora. Entonces, esta va a ser la idea. A ver, quiero que entiendan lo siguiente. Voy a cortar esto para que nos demos cuenta, ¿ya? Para hacerlo rápido. Quiero, bueno, que ustedes están mirándome, quiero que entiendan lo siguiente, cómo son los arreglos, cómo son las muestras. Voy a tratar de explicarles desde acá. Voy a tratar de hacer unos pequeños marcadores de colores que tengo, ¿ya? Para que se den cuenta cómo se presentan las muestras, nada más. Si yo tuviera, a ver si me prestan atención, si yo tuviera, aquí está, unos 5 colores, ¿no? Rojo, naranja, rosa y celeste. Esto voy a sacar por, no sé si los ves jóvenes, así está. Yo tengo este conjunto de colores, 5 colores, y les digo, quiero mostrarles de uno en uno cómo les muestro. Fíjense, les voy a mostrar de uno, ¿no? Celeste, verde, rosa, naranja, rojo. Eso es de uno en uno, ¿entienden?
es de 1 en 1. Si quiero mostrarles de 2 en 2, ¿cómo hago? Miren, saco de la muestra 1. Y bueno, no tengo otra mano, ya lo voy a poner aquí abajo. Y de los otros colores, voy combinándole 2. Ahí son 2. Vuelvo a guardar otro color. Vuelvo a guardar otro color. Vuelvo a guardar otro color. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que termine, lo guardo. Saco otro color. Vino 2. Otro. Otro. ¿Estamos de acuerdo? Y así para todos los colores. Entonces, han dado cuenta, en algún momento les he mostrado, primero, este color, celeste, este rosa, en ese orden. Y en otro momento, les he tenido que mostrar este rosa, con este celeste, en ese orden. Significa que no son iguales. No es lo mismo esto que esto. Entonces, así tenemos que pensar y analizar. Entonces, lo que viene explica eso básicamente para que nos demos cuenta que es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Dice, considera la muestra a partir de un conjunto de m elementos que sean tomados de n en n, conviniendo en considerar dos arreglos diferentes si se modifica la posición del elemento. Está claro, ¿no? No es lo mismo el azul y rojo que rojo-azul, no es lo mismo. Ese es el arreglo. Más adelante vamos a ver otra alternativa que no le interesa esa posición. Para esa otra alternativa, el rojo-azul o azul-rojo va a ser lo mismo. Pero en este caso, no. Se llama arreglo-variación. Bien. Entonces aquí está. Fíjense lo que les decía. Fíjense. Cuando yo les muestro de 1 en 1, ¿cuántos les he mostrado? Necesito también pararé para continuar un poco para que entendamos. Miren. De los colorcitos, cuando quiero mostrarles de 1 en 1, ¿cuántos les he mostrado? 5, porque eran 5. Bien. Para mostrarles de 2 en 2, ¿qué es lo que he hecho? He sacado primero un color, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y he combinado con los otros que están aquí abajo. O sea, no están viendo ustedes. Aquí abajo. ¿Verdad? ¿Con cuántos? Este es 1 de 5. ¿Con cuántos estoy combinando este 1 de 5? Ah, con 4, porque solo tengo 4. Entonces, para este elemento va a ser 4 sería m menos 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y así para cualquier color, cuando vaya sacando, siempre va a quedar 4 porque no estoy repitiendo. A ver, no estoy repitiendo el color. No hay, no tengo otra punta bolita igualita, no tengo aquí abajo. No estoy repitiendo. Por eso, para cada posición que saque la primera un color, que son 5, pues son 5. En la segunda van a ver, para la segunda posición, para esta segunda, van a ver, ¿cuántas? 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso es si les muestro de 2 en 2. Entonces, ¿qué pasa si les muestro de 3 en 3? Miren el concepto. Saco un color. ¿Cuántos me quedan para combinar aquí al lado? En la segunda posición, 4. Por lo tanto, saco el otro color. ¿Cuántos me quedan para combinar esta posición? 3. Entonces, estos 3 hago así. 1, 2, 3. Listo. Ya he terminado. Este lo guardo. Miren, este no muevo todavía. Saco otro color. ¿Y cuántos tengo? 3. 1, 2, 3. He terminado. Guardo este. Saco otro color. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3. Aquí he terminado los 4. Hago los 4. ¿Estamos de acuerdo? Porque también ahí aquí han habido, ¿no? Los 4 corrigiendo. Entonces, ¿qué pasa? Este de acá, lo pongo, lo guardo, saco un color, saco un segundo. ¿Y cuánto me queda? 3. 1, 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo para los otros. Vuelvo a guardar este, saco otro color, este verde si quiero, igual. ¿Cuántos vienen? 3. 1, 2 y 3. Termino los 4 otra vuelta en este,
Ya hemos hecho un color, ahora es el segundo color, y luego el tercer color, y hago lo mismo. Entonces, fíjense, estoy mostrándoles colores diferentes en diferentes posiciones, de 1, de 2, de 3, de 4, lo que quieran. ¿No recuerdo? Esa va a ser la idea. Y eso es lo que dice esta ecuación. Sencillamente para que se entienda. Es solamente si es que no se ha entendido, puedo estar aclarando. ¿Estamos de acuerdo? Miren. Ahora sí, noten. Si yo quiero mostrarles de 1 en 1, arreglo de M en 1, ¿cuántas veces les voy a mostrar? En este caso, en el ejemplo, ¿cuántos colores? M veces. ¿No se acuerdan? Si yo quiero mostrarles de 2 en 2, ¿cuántas veces las voy a colocar? Primero, el arreglo de M en 1, ¿no? Que sería este de arriba. ¿Pero cuántos me quedaba? M menos 1. Por lo tanto, va a ser el producto M por M menos 1. Cuando haga 3, la regla de M menos 3, ¿qué va a ser? Primero la regla de menos 1, luego la regla de menos 2. ¿Y cuántos me quedaban? M menos 2. Por lo tanto, va a ser M por M menos 1 por M menos 2. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente hasta llegar a un último término. Fíjense, para que tenga una relación. Mira, esto es 3 y ha terminado aquí en 2. Este es 2 y ha terminado aquí en 1. Y este es 1, ha terminado en 0 si quieres. Estamos de acuerdo, un valor menos. Entonces, un arreglo de MN, ¿cómo sería? El producto descendente, arreglo de M1 por arreglo de M2 por arreglo de M3 por el último elemento va a ser M menos N menos 1. ¿No de acuerdo? Entonces, si reemplazo los valores que hemos obtenido, va a ser M por M menos 1, por M menos 2, por M menos 3, hasta el último término, y aquí hemos puesto un asterisco, que va a ser M menos N menos 1. ¿No de acuerdo? Si, por ejemplo, esto fuera 8, entonces este va a ser 7, ¿no? Tendría que ser hasta este valor. 7. 8 menos 1, 7. Llega hasta ese valor, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la red. Que estamos diciendo que aquí no hay repeticiones, que se interesa el orden, ¿sí? Interesa el orden y determinamos la naturaleza del elemento. ¿Listo? Fíjense, donde este elemento que está marcado aquí es el último, y aquí está, le saca el paréntesis, es el último número del producto descendente de asterisco. ¿Qué quiere decir? Va a ir descendiendo, miren, y desciende, ¿no? M menos 1, menos 2, menos 3, y desciende hasta lo que decimos. Veamos, a ver, ejemplo, sencillo, y quiero, si se está entendiendo, voy a seguir pasando, si no me consulto. Si es posible efectuar señales con banderas de color, ¿sí? A partir de un conjunto de 10 banderas de diferente color, ¿de cuántas maneras se pueden efectuar señales de 4 colores, conviniendo que una señal es diferente si un color varía de posición? ¿Estamos de acuerdo ya? Y el mismo color que los he hecho ya no es con puntabolas, las banderas. Hagan de cuenta que vamos a hacer unas señales, no sabemos hablar y sabemos hacer solo señales, y no es lo mismo una bandera rojo, azul, verde que verde, azul, roja. No es lo mismo. Una dice hola y el otro dice chao, digamos. No es una idea, nada más. Son señales. No es lo mismo, por lo tanto. ¿Ya? Entonces, antes de entrar al ejemplo, fíjense, ya no interesa lo que voy a hacer, sino interesa preguntar qué es lo que estoy haciendo. A ver, primero, ¿cuál es la naturaleza del elemento? ¿Cuál es la naturaleza del elemento? ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Banderas? No. El color, esa es la naturaleza, color. Porque el ejemplo puede ser con banderas, con lápices, con autos, no sé, lo que ustedes deseen. ¿No se acuerdo? El color, esa es la naturaleza del elemento. El elemento con color, si quiere hablar así. La pregunta, esa es una consideración, el elemento. Luego se hace una pregunta, ¿interesa la posición o no interesa la posición? Hemos dicho que en los arreglos o variaciones la posición interesa. Entonces, es lo mismo un color azul rojo verde o verde azul rojo. ¿Es lo mismo? Sabemos que no. Esa es la diferencia porque está en el museo de esa manera. Por lo tanto, estamos viendo que esta es una muestra clara de arreglo o variación. ¿Verdad? Definido eso, jóvenes, es reemplazar la fórmula, nada más. Miren, si esa arreglo o variación va a ser de ¿cuántos? De 10 tomados de 4. Así es como si lo resultara de 4 en 4. ¿Cuál es el último término? El último término es m menos n más 1, aquí está. ¿No? Hago 10 menos 4 más 1, 7. Por lo tanto, es un producto descendiente desde el 10 hasta ¿cuánto está el 7? 10 por 9 por 8 por 7. Igual,
5.040 señales con bandera de color. Fíjense, el razonamiento, la operación es sencillo, pero si no es razonado bien aquí arriba, este resultado no puede ser. Ahora, noten, hay algo que quiero que entiendan, miren, le hemos dicho este es el último número, ¿no? El m menos n más un último número. Cuando tenemos 10 en 4, también es bueno decir así, este 4 es la cantidad de veces descendiente desde 10. Pues fíjense, ¿cuántas veces desciende? 4 veces. 1, 2, 3, 4. Pues si no quieren calcular el último término, digan, son 4 veces desciende. 10, 9, 8, 7. Son 4 veces. Tengo una idea. Por ejemplo, si hago una combinación de 12 en 5, van a descender 5 veces. 12, 11, 10, 9 y 8. El último término sería 8. ¿No de acuerdo? Ese valor es lo que nos da. Y si calculan lo que hemos hecho, les va a dar lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Fíjense, ¿por qué ahora vamos a escribir esta ecuación? Eso quiero que se entienda. A ver, antes de seguir adelante, repito, esto es un razonamiento muy particular, muy privado. O sea, una vez que ustedes determinan ese razonamiento, la solución es emplear los valores nada más que tienen, directamente, no hay más. Pues fíjense, entre una y otra no hay razonamiento. En un examen, este es el enunciado y este es el resultado. Listo, así sencillamente. No, yo había pensado que debías, no hay manera de decir, mira, mi razonamiento venía por este lado. Si le han puesto otro valor, no está bien. Entonces, ese es el problema de este tipo de ejercicios. ¿Está bien o está mal? ¿Verdad? No hay un mediano. No, o sea, que el ingeniero tenía un procedimiento para solucionar. No, no se puede. No hay dónde. Por más que queramos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia de otros ejemplos que estamos viendo. ¿Ya? Veamos. Esta fórmula, esta de acá, esta, la vamos a escribir de otra manera. Miren. A por M menos 1, fíjese, hasta aquí está dando, ¿ya? Está dando hasta acá. Si yo lo multiplico por un número y lo divido por el mismo número, aquí estoy multiplicando y dividiendo, ¿por qué número? El que le sigue. ¿Cuál le sigue? M menos N menos 0. ¿Estamos de acuerdo? El que le sigue sería M menos N menos 0. O sería directamente M menos N. Y le pongo factorial. Como multiplicado, también lo divido por ese número. Cuando yo he colocado este factorial, aquí al último, como esta definición, fíjense, colocado un factorial aquí al último, entonces significa que es el factorial del anterior. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, eso hemos hecho. Entonces, hemos colocado un factorial aquí al último, ¿verdad? Aquí está, aquí al último. Entonces, todo esto, hasta este punto representa m factorial. Y sobre m menos n factorial. Entonces, esta es otra manera de expresar el número, el arreglo o la variación. Repito, los textos o docentes van a utilizar, ayudantes tal vez, el término arreglo y otros tal vez el término variación. Pero son dos maneras, no significa que esto sea diferente a este otro. No, no es. En este caso, fíjense, y hemos dicho la forma de determinar el último término, puede ser también contando, no hay problema. Entonces, pero otra manera, cuando ya sabemos utilizar bien los factoriales, puede utilizar de esta forma, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la idea. ¿Se entiende lo que hemos dicho el factorial? ¿No? El factorial de un número es el producto descendente, cuántas veces indica el número. Entonces, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso es 7 factorial. Así va a ser, ¿ya? Veamos entonces. Esos son arreglos donde no se repite. ¿Ya? Ahora, voy a indicarles el arreglo con repetición. Lo mismo ahora, jóvenes, voy a parar igual. Quiero que, ya no vamos a hacer con mucho problema porque no se va a poder repetir, pero quiero que se entienda lo siguiente. Solo imaginemos, entiéndanme, imaginemos, piensen, no sé, que no escribe nada, solo entiendan cómo tienen que razonar, nada más. Si yo tengo, igual hablemos de 5 colores, ¿les parece?
Ahora, imagínense los colores. Diferentes colores, dense ustedes los colores en su cabeza, lo que sea. Yo quiero mostrarles ahora con repetición. ¿Cuál es mi sistema? Mi sistema es el siguiente. Que cuando yo les muestro un naranja, ¿no? Aparece otro naranja también aquí abajo. Para ver, no sé con qué color puedo hacer. No sé si tengo uno repetido para que se den cuenta lo que quiero hacerles. Permíteme un minutito, por favor. Dice, este lo vamos a hacer. Miren, fíjense, mi sistema es el siguiente. Y cuando les muestro un color, ahora sí voy a trabajar, miren, con 6 colorcitos trabajaré. Les voy a mostrar 6 colores. Y he adicionado un transparente, un plomo, ¿qué quieren llamarlo ustedes? ¿Ya? 6 colores. ¿Listo? Pero cada uno puede repetirse, es decir, tiene su mellizo, o su clon si quieren, no interesa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense, si yo les muestro un color, ¿cuántos tengo más para mostrarles si repiten? En la segunda. Primero, arreglo en repetición de 1 en 1 van a ser 6, ¿no? De 1 en 1 les voy a mostrar 6 diferentes, 6. Listo, no hay más. Pero si quiero hacer de 2 en 2, fíjense cómo va a ser. Represento 1, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuántos me quedan? Ya no es como anterior, tenía 6, ahora ya no me quedan 5. Me van a quedar también, ¿cuántos? 6. ¿Por qué? Porque tengo el mismo color, 6. ¿Cuántos me quedan? Sigue quedando 6 porque este elemento es como si subiera, siempre va a repetir, en cualquier lugar va a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los valores van a poder repetir donde sea, el momento que desee. Y ese es el concepto, ¿no? Y, por ejemplo, este elemento yo pongo rojo, ¿sí? Y estoy haciendo de 3 en 3, puedo poner otro rojo. ¿Estamos de acuerdo? Lógicamente, va a haber algunos casos, miren si están notando ustedes los rojos, les voy a puntualizar otro. Fíjese un caso, a ver, un caso en el cual ponga, delante de ustedes lo voy a cambiar. Miren, el rojo lo estoy colocando aquí. ¿Qué es lo que he hecho? He cambiado. Aparentemente el elemento es diferente, pero como la naturaleza es color, entonces es lo mismo. Y eso hay que evitar. Porque si yo les digo, a ver, jóvenes, ¿qué colores ven aquí? Ustedes me dirán, no sé, digas plomo. Plomo, rojo, rojo. Y ahora voy a cambiar la posición. Les digo, miren, cambio, lo oculto y les muestro. ¿Qué colores ven aquí? Plomo, rojo, rojo. Ingeniero, me está tomando el pelo, es lo mismo. ¿No ve? Entonces esa posición ya no tengo que mostrarla. Y eso es el arreglo con repetición. ¿De acuerdo? Que puedo repetir las veces que yo desee, todas las veces que desee. Pero cuando hagamos otro tipo de análisis, van a ver que hay que tener cuidado en ese elemento que se repite. ¿Ya? Veamos entonces. Lo que decía, ya se da cuenta a medida que vamos haciendo los ejemplos. Pues miren, lo propio, ¿no? Arreglo con repetición de M1, ¿cuántas veces? M. Muy bien. Si quiero mostrar de 2 en 2, muy bien, va a ser repetición de M1, ¿sí? ¿Por cuántos? ¿Cuántos me quedaba? M también. Por tanto, es M por M. Cuando hagan 3, va a ser hacer repetición de M1, hacer repetición de M en 2. Pero ¿cuántos me quedan? Me siguen quedando M. Por tanto, va a ser M por M por M. De manera tal que la repetición de M en N va a ser de repetición de M1, repetición de M en 2, con repetición de M en 3, y el último elemento va a ser M. Entonces, si voy reemplazando M por M por M por M, ¿cuántas veces? N veces. Por tanto, un arreglo con repetición de M en N va a ser M a la N, M a la N directamente. No, esa va a ser la idea, estamos repitiendo. Es decir, digamos, rojos, puros rojos pueden ser. Tengo la posibilidad de mostrarles rojos, puro azul o mezclar lo que sea. Por ejemplo, a ver, es lo mismo que repita, esto en color se puede hablar, azul, azul, rojo. Esa es una posición. Azul, rojo, azul. Rojo, azul, rojo, 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 azul, azul, azul. ¿Se dan cuenta lo que estoy haciendo? Os repito una vez, os repito 2 veces, o las veces que desees repetir. Eso es con repetición. Cuando hagamos números se van a dar cuenta los que repiten y los que no repiten. En colores, lógicamente, tienen que visualizarlo así. A ver, un ejemplo, dice, en una caja fuerte con 3 seguros cilíndricos que registran un número de 0 a 9, es lógico, ¿no? Esos cilindritos, esas llavecitas, esos candaditos que tienen registros de 9, ¿cuántas veces fructuosas existen para abrirlas?
Está claro que cada seguro está numerado del 0 al 9, ¿no? Entonces, una de esas va a ser la clave. Entonces, ¿cuántas voy a tener? En la primera tengo 9 posibilidades, ¿no? Perdón, las 10 son, perdón, de 0 a 9 son 10 dígitos. En la primera puedo tener 10 dígitos, en la segunda 10 dígitos, y en la tercera 10 dígitos. Por lo tanto, dice, pues que las diferentes combinaciones pueden admitir repetición en sus dígitos, consideramos un arreglo con repetición. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver, entiéndanme. Según como he hecho anteriormente, hemos dicho cuál es la naturaleza del número, la naturaleza del elemento. Ustedes me dirán número, dígito, lo que quieran. Es la naturaleza. ¿Interesa el orden? Sí, interesa. ¿Por qué? Porque la clave puede ser, no es lo mismo hablar 1, 2, 3 que 3, 2, 1. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. Por ahí 1, 2, 3 es el que abre, pero el 3, 2, 1 no. Entonces no es lo mismo, el orden interesa. La otra pregunta, ¿repite o no repite? Repite. ¿Por qué? Porque la clave podría ser el 4, 4, 5. El 4, 5, 4. ¿Saben cuánto lo que estoy diciendo? ¿No? Mire, 4, 4, 5. ¿Dónde repito el 4? No, 4, 4, 5. 4, 5, 4. 5, 4, 4. ¿Se dan cuenta dónde repetir el 4? No interesa dónde, es con repetición. Esa va a ser el O 4, 4, 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el análisis es con repetición. Lógicamente, hecho ese análisis, la resolución es sencilla, ¿no? Arreglo con repetición de 10 al 3 igual 10 al cubo, ¿no? 1000. Bien. Ahora nos da siempre a la pregunta van a ir con la respuesta. Aquí dice cuántas maneras infructuosas existen para abrirlas. De estas 1000, una es pues la que abre, ¿no ve? Una es la que abre. Entonces, no es la respuesta 1000, no es la respuesta. La respuesta será 999, en vista de que una de ellas es la que abre la caja. Entonces les digo, a la pregunta, jóvenes, en un examen o cualquier ejemplo, siempre la respuesta, ¿no? A la pregunta, la respuesta. Van a tener siempre cuidado en eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama los arreglos, ¿no? Bien, puesto que los arreglos son diferentes, puesto que en los arreglos son diferentes dos muestras, si los elementos tienen diferente posición. Su mayor aplicación se presenta en muestras de números, donde la posición de los dígitos define diferentes números. Esto, por favor, quiero que me entiendan, porque esto es, normalmente son preguntas de exámenes, digamos, es sencillo, pero tienen que tener cuidado en lo que vamos a hacer y en los ejemplos vamos a ver. Miren, decimos, ¿cuántos números de 3 dígitos existen si están formados a partir de los dígitos 1, 3, 5, 6, 8, 9? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos 6 dígitos y quiero multiplicar de 3 en 3. Por lo tanto, claramente es un arreglo, ¿no? Donde es posible la repetición de los dígitos en un número. ¿Estamos de acuerdo, no? Podemos hacer que se repite y que no se repita. O sea, yo puedo poner en la muestra de 3 dígitos, puedo escribir el número 555. Si quiero, eso es con repetición. Y no quiero que se repita, entonces no lo voy a tomar sin repetición. Entonces, aquí, claro, es claro un análisis de arreglo variación. ¿De cuántos elementos? De 6 tomados en 3. Entonces, así decimos, 6 en 3 va a ser 6 por 5 por 4, va a dar 120, ¿no? Nos va a dar 120. Esa va a ser la idea. Pero estos son, fíjense, números. Hay un poco, a ver, entender las preguntas, ¿no? Podría haber dado, a darse la pregunta, decir, ¿cuántos números de hasta 3 dígitos existen? Si fuera de hasta 3 dígitos, puede existir el de 2 dígitos y el de 1 dígito, ¿no? Entonces, por eso estoy poniendo ese análisis aquí. Esto es de 3 dígitos. El arreglo de 62 es de 2 dígitos y el arreglo de 61 es de 1 dígito. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, por eso he planteado las dos para que ustedes vean. Y noten ustedes lo que les decía. Si es arreglo de 6 en 3, 3 veces desciende el producto, 6 por 5 por 4. Si es arreglo de 6 en 2, 2 veces, 6 por 5. Si es arreglo de 6 en 1, solo una vez, 6. ¿No de acuerdo? Y lógicamente a la pregunta, a la respuesta, ¿no? Eso quiero que entiendan. Aquí el análisis está claro. Y en la parte de análisis con repetición, va a ser lo propio, ¿no? Miren, los he separado para que nos demos cuenta de lo siguiente. Uno sería 6 al cubo. 6 en 3 con repetición. Arreglo de 6 al... arreglo con repetición de 2 va a ser 6 al cuadrado. ¿Sí? Y el arreglo con repetición de 1 va a ser 6, obviamente. Es lógico, ¿no? Bien. ¿Por qué he hecho esto? Para que se den cuenta, jóvenes, que fíjense, aquí es más difícil. Entre 120 y 216 no puedo mostrarles los números. Pero en cambio puedo mostrarles
hacer con repetición de 6 en 2, que es 30. Esto es sin repetición y esto es con repetición. Fíjense, aquí hay 30 números y aquí hay 36. ¿Cuáles son esos números que están aquí, se están nombrando con repetición, y que no están acá? Los que están acá van a ser el 11, el 33, el 55, el 66, el 88 y el 99. ¿Cuántos son? 6. Esos son los elementos con repetición. Les digo, en este elemento no puedo hacerles nada, porque la diferencia es bien grande, ¿no? De 216 a 120. Son 94 elementos, creo que eso nos da, ¿ves? 216 menos 120, veremos. Menos 120, sí, son 96 elementos. De estos 96 elementos voy a darles algunos de 3 dígitos que repiten. Por ejemplo, a ver, presten atención. El 113, el 131, el 111, el 355, el 333, si quieren, ¿no? Donde repita, puede ser el 353. Esa es la idea. Entonces, hay de esos, esa diferencia es que no lo vamos a dar, pero queda más fácil con 2 dígitos. Esa es la diferencia. Y eso tiene que pensar que existe. Pues decimos la diferencia serían los números 33, 69, y en el otro caso serían estos, miren, 366, 636, 60, varios. O sea, estoy poniendo solamente unos cuantos para que ustedes vean qué se hace, ¿ya? Bien, esto quiero también que entiendan. Fíjense, nosotros no hemos tenido problema porque eran 6 números, los conocemos los 6 números y hemos combinado de 3 en 3. Entonces podía escribir el número, el 13, el 15, el 17, el 4. Pero dice, en aplicación de análisis con números debemos considerar el empleo del 0, pues es lo mismo escribir 5 que 0,5. ¿Estamos de acuerdo, no? Si hay el 0 y yo quiero hacer de 2 en 2, no puedo poner el 0 adelante. Entonces, que tengo que evitarlo, es evitar el 0 adelante. Y si evito el 0 adelante, no es posible utilizar directamente la fórmula, porque si no, al evitar un número, entonces también estoy evitando que aparezcan atrás cuando hago una determinada combinación. Entonces dice, repito, en aplicaciones con números debemos considerar el empleo del 0, pues es lo mismo escribir 5 que 0,65, 68 que 0,68. Miren, aquí está de 2 dígitos y aquí de 3 dígitos. Aquí está de 1 y aquí está de 2. Por ello consideramos casillas de dígitos para lo que aplicamos la regla de suma. A ver, ahora sí vamos a ver cómo hacemos. Fíjense, es el mismo ejemplo, pero en vez del 0, del 1, yo he puesto el 0. Nada más, para que se den cuenta. Entonces, si voy mostrándoles si hago esta fórmula, voy a tener de 120, 60, 36, voy a tener esa manera. Pero eso no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando haga de 2 dígitos, en estos 62, por ejemplo, aquí en el 6 de 2, que nos da 30, cuando los dígitos va a haber el 03, el 05, el 06, el 08 y el 09. ¿No recuerdo, no? De eso va sin repetición, lógicamente. Entonces, esos no quiero escribirlos. Y cuando haya de 3 dígitos, lo propio. Entonces, utilizamos un elemento. A ver, esto quiero que se entienda y ya después van a poder ser fácil. Primero, se hace un sistema de tablas de cuadros, si quieren, ¿no? Donde se coloca decimales, decenas, centenas, milenios, todo lo que quieran, la cantidad que ustedes deseen, ¿ya? Entonces decimos, de 6, de estos elementos, ¿cuántos les puedo mostrar? Ok, los 6. ¿De acuerdo? Los 6. Pero si alguien te diría en el examen, no, que sean naturales, entonces 0, no, sería solo 5. Bueno, no obviemos esa parte. 6. Luego, para hacer de 2 dígitos, ¿cuántos entran en la primera casilla? Hay los 30, los 50, los 60, los 80 y 90, ¿no? Pero hay los ceroentas, no sé, no se entiende, ¿no? Los 0, ¿qué le pueden llamar ustedes? No hay. Entonces el 0 no puede entrar en la primera casilla. Pues ¿cuántos entran? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y en la segunda casilla, ¿cuántos van a entrar? ¿Los 6? Sí, van a entrar los 6, el 0 más. Pero como es una repetición, no va a entrar aquel que esté usando C. Por ejemplo, si usted usando el 5 en esta primera casilla, en la segunda casilla no tiene que estar el 5. Por tanto, ¿cuántos me quedan? Me quedan 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Esa va a ser la idea.
Solo existe 5 por 5, 25. A diferencia de este 30 que tenía jóvenes, ¿cuáles son los números que no están aquí y que estaban acá? Son el 03, el 05, el 06, el 08 y el 09. Esos 5 elementos no estoy considerando aquí porque el 0 no está aquí adelante. ¿De acuerdo? Lo mismo con las centenas. Hay los 300, los 500, los 600, los 800, 900, pero no hay los 0cientos. No existe ese 0cientos. Entonces, como no hay los 0cientos, no considero en la primera casilla. Muy bien, para la segunda, que son decenas, ¿cuántos van a entrar? ¿Van a entrar todos el 0 más? Sí, van a entrar. Pero no va a entrar aquel que esté usándose en la primera casilla. Por lo tanto, de los 6, uno se está usando, quedan 5. Para las unidades, ¿van a poder entrar todos? Sí, van a poder entrar todos. El 0 inclusive, de acuerdo. Pero no van a poder entrar aquellos 2 que estoy usando en la primera y en la segunda casilla porque es repetición. Está. Entonces, ¿qué me queda? 4. 5 por 5 por 4, 100. Entonces, fíjense, aquí aplico la regla del producto en el sentido horizontal y aquí aplico la regla de suma en el sentido vertical. ¿Lo recuerdo? Esa va a ser la idea. Bien, ahora fíjense, el mismo ejemplo con repetición. ¿Cuántos entran en la primera casilla? ¿Decimales? 6. No hay problema. Excepto, como les decía, ¿no? Que sean naturales, el 0 entra, ya es otro problema. Con repetición. En las decenas, ¿cuántos entran? 5. ¿Por qué? Porque no hay los cerocenas, ¿no? No sé cómo otros pueden llamar. Los ceros no hay. Por lo tanto, y para la segunda casilla, pueden entrar todos, ¿no? Inclusive aquel que lo estoy usando acá. Por eso son 6. Para las decenas, lo mismo. Las centenas, lo mismo, ¿no? Las cerocenas, los cerocientos, ¿no? Los cerocientos no existen. Son los 300, los 500, los 600, los 800, los 900. Pero después, acá puedo usar todas porque repite, y aquí también todas porque repite. Por lo tanto, va a haber una diferencia de los dos valores y hay, eso, lógicamente va a ser un valor. Fíjense en este elemento con repetición 30 y este es sin repetición. ¿Qué elementos están acá? Que no están acá. No están en la parte de arriba, los que faltan son el 33, el 55, el 66, el 88 y el 89. Esos 5 hacen que esto sea 30. ¿No recuerdo? Y mayor, más complejo un poco, y este ejemplo, por favor, anótenlo bien, revísenlo, me preguntan cómo van a hacer. ¿Ya? Miren, a ver, quiero que se entienda porque esto es normalmente es tipo preguntas con cualquier otro número, no interesa, con cualquier otro número, ¿ya? O cualquier dígito. Aquí tenemos. Quiero saber cuántos números existen entre 68 y 8560. Son dos valores, dos pueden hacer ustedes, anótense con los que sean y con otros dígitos. Estos mismos dígitos estoy tomando el anterior. Puede ser cualquiera, no hay problema de eso. ¿Ya? Bien, fíjense, si yo quiero escribir 68, tendría que ser de 2, ¿no? Decir, muy bien, si son de 2, el 0 no entra y tendría que poner 5. Pero si pongo los otros 5, estoy escribiendo también el 63, por decir algo. Estoy escribiendo el 65, que no quisiera que escribir. Entonces, siempre al principio y al final va a haber problemas en determinar. O sea, no es tan sencillo como esto, como si al 0 no entra, entonces pondré 6, después cuáles entran, no puedo. Eso no es fácil hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este análisis? Cuando tenemos un inicio, traten de analizar, aquí es entre el criterio, lo que les decía, de tratar de dividir el razonamiento de manera tal que sea más sencilla la solución. Repito, ¿no? ¿Qué pasa? Repito, si que hubieran hecho como anterior caso, hubieran dicho, muy bien, quiero los 60. ¿Cuáles son los 60? Los 60 son 1, 2, 3, hubieran puesto 3 acá, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuántos entran? Entran todos después, menos 1, entonces serían 5, pero no puede ser, ¿no? Porque estamos escribiendo 60, entonces va a haber algunos números que no vamos a poder escribir. Por ejemplo, no voy a poder escribir el 63, perdón, el 85, el 83, el 80, porque no estaban considerados. Entonces, separo.
Solo trabajo, escúcheme bien, solo trabajo con los 60. Muy bien. ¿Cuántos entran aquí? 1. Con los 60. ¿Cuáles pueden acompañar con repetición? Quizá con repetición, tal vez, bueno, usted lo haga sin repetición después, pero con repetición es acá. Con repetición, porque son todos números. A ver, ¿y qué son jóvenes? Algunos preguntan en el examen. Se les dice cuántos números existen entre 68 y 8560. Listo, nada más se les dice eso. Si son números, se supone que están los números que se repiten. Y no tiene que ser una pregunta, ingeniero, ¿es con repetición o sin repetición? No, se dice cuántos números. El 99 es un número, ¿no, jóvenes? Es un número. El 100, el 300 es un número. Repite, sí, pero es un número. Entonces, no se especifica en muchos casos. Por eso, normalmente, con repetición casi no se especifica. Pero aquí lo hemos puesto, con repetición. Ya, repito, entonces. 68, ¿no? Desde el 68, son 6, ¿cuáles acompañan al 68 a los 60? Solo el 8 y el 9. 60 y... Estoy viendo el mayor número de los 60 es el 69. 68 y 69 son los dos. ¿Cuáles más debo escribir? Enteros, completos, los 80 y los 90. Los 80 y los 90 van a ser 2, ¿no? ¿Y cuántos les van a acompañar? Los 6. 2. Bien. Ahora voy a las, ¿con qué cuál es mi número más máximo, más grande que he escrito acá? El 99. De 2 dígitos, el 99. Porque habían los 80 y los 90, repito, el 99. ¿Hay más de 2? No. ¿De 3 dígitos? Sí. ¿Cuántos dígitos hay? Hay los 300, 500, 600, 800, 900. Hay 5. ¿Hay alguna restricción en estos elementos? No. La segunda, 6 dígitos, los 6 dígitos da 1180. Más restricción. ¿Cuál es el número más grande que he escrito? 999. ¿De acuerdo? Ahora voy a llegar a los miles. Ya, estos ya son centenas, a los miles. Trato de no llegar a los 8000 todavía, porque por estas versiones puedo tener algún problemita. Entonces tomo aquellos que sean menos de 8000. ¿Cuáles son? Los 0,000 no existen. Hay los 3000, los 5000, los 6000 que están menor a 8000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como no hay 0,000 y no quiero tomar ni los 8000 ni los 9000, porque no quiero todavía, los 8000 no quiero y los 9000 no me lo piden, entonces van a ser solamente 3 elementos. El 3, el 5, el 6. Los 3000, 5000, 6000 van a ser 3. Ya completos, esos miles puedo escribir completos todos, no hay ninguna restricción. Son 6, 6, 6. Entonces, ahora voy a escribir, ¿cuál es el número más grande que he escrito aquí? En este elemento, he escrito el 6999. ¿De acuerdo? 6999. ¿Cuáles siguen? Siguen ahora los 8000. Los 8000, ¿ya? Pero no quiero tomar los 500. Los 8000 van a ver, ahora sí puede ver 8000 y 8300. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? 8000 y 8300. Permítame utilizar ese término, ¿ya? Aunque sea medio chistoso, ¿no? Entonces, a los 8, no quiero llegar a los 8500 todavía, porque tengo un problema más adelante. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Repito, estoy volviendo a dividir mi razonamiento y haciendo elementos más pequeños y trato de solucionarlos esos. Eso estoy haciendo. Los 8000 o los 8000, 8300. ¿Cuántos son? 2. 8000, 2. ¿Con eso puedo acompañar con todos los elementos? Sí. 6, 6. ¿Qué estoy escribiendo aquí? El número más grande, 8399. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos? Ahora voy a 8500. 8001, 500. 8500. No quiero escribir todavía los 60. Los voy a escribir los 500, 8500 ceros, 8530, 8550. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos elementos son? 3.
A ese elemento, ¿cuántos le acompañan? Todos. Entonces es 18. ¿Cuál es el máximo número que he escrito? 8.539. ¿No? 8.539. ¿Qué más no queda? 8.000, digamos, 8.500, no, miento, 8.559, ¿no? Porque como repite, 8.559 está escrito acá. ¿Cuál es el siguiente? 8.560 va a ser 1, 1, 1, 1. Esa es la forma de razón. Entonces, sentido horizontal, regla de producto, vertical, regla de la suma. Y da ese valor. Entonces, esta es una manera de, no sé si se ha entendido, pueden practicar ustedes con el ayudante, háganse Ingeniero, ustedes estos disculpe, valores de algún otro lado, pero tienen que razonar de esa manera, ¿ya? ¿podría volver a repetir las dos primeras, por favor? El 2 y el 12. ¿Este es 12? ¿Estos? Sí, A ver, voy a tratar de hacer, no sé si no se me va a molestar acá. Ven. ¿Qué abajo voy a hacer? Si haríamos lo siguiente, no quiero ver cómo puedo hacer esto. Si haríamos como hemos pensado, de 2 dígitos, como hemos hecho de 2 dígitos, como ustedes hubieran escrito los 60. ¿Cuáles me acompañan? 60 hacia arriba, ¿no? Hubieran buscado 60, 80, 90, hubieran puesto 3. ¿Estamos de acuerdo? Hubieran puesto 3. En esta primera casilla. ¿Y cuántos le acompañan? Ustedes hubieran dicho como nuestro anterior, todos menos el que estoy usando. Bueno, no importa, todos más el que estoy usando, pues con repetición. Entonces tendría que ser 6, ¿no? Eso sería. Así debería ser, o sea, racionalmente. Pero si yo pongo este valor de 6, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando use 80, porque hemos puesto, este 3 ¿qué es? Son los 60, los 80 y los 90, ¿están de acuerdo? Cuando estoy poniendo el 8, mira, al revés va a ser. Cuando estoy poniendo el 9, al revés va a ser, ¿ya? ¿Cuál es el que estoy escribiendo? El 90, el 93, el 95, el 96, el 98 y el 99. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando pongo el 9. Cuando le pongo el 8, ¿qué estoy escribiendo? El 80, el 83, el 85, el 86, el 88, el 89. ¿Estamos de acuerdo? Eso cuando pongo el 6, ¿cuál estoy escribiendo? El 60, el 63, el 65. Y esos no quiero. Claro que estoy escribiendo el 66, tampoco quiero. Estaba escribiendo 68, 69. No quiero. Entonces me dice, no, entonces no había sido 3, no había sido, y en vez de ser 6, no había sido 6 porque solamente va a ser 2. Entonces podrían haber puesto, en vez de 6, ponen 2. Ya, magnífico. A ver, yo lo que están escribiendo aquí, atrás están escribiendo los 90, pero 98 y 99 nada más. ¿Sí? Porque ¿cuáles son estos dos? Son los 8 y 9. Los 80, los 88 y 89, y los 60, los 68, 69. Entonces, no estamos escribiendo todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un problema. O sea, no puedo desde entonces, ¿qué hago? Separo y digo, no, mire, haremos los 60 solamente. Son los 60. Mira aquí, se nota lo que estoy escribiendo ahí abajo, ¿no? Los 60. ¿Qué quiero escribir? El número 68 ya. Entonces, ¿cuántos números tengo encima de 68 inclusive? 8 y 9. Entonces, ¿cuántos van a ser? 2. ¿No te acuerdo? Por eso es 2. Y ahora, ¿qué más puedo para solucionar el problema anterior? Porque han visto lo que acabo de explicarles, me confunde, lo que no está bien. Ese es un problema que no me da. O quito o aumento, pero no me daba bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora sí los separo. ¿Por qué? Porque los 80 y los 90 puedo tomarlos todos, ¿no? En cambio, los 60 no podía todos. Por eso se separaron. Pues ahora sí, mira, los 80 y 90 van con 6. En cambio, los 60 solo van con 2. ¿Se dan cuenta, no? No pueden ir los dos. Entonces, no hay una razón ahí. Y la fórmula tampoco funciona así. Eso es lo que no se puede, ¿ya? Esa es la manera, a quien me ha preguntado, la manera de, Gabriel creo que es, ¿no? Es la manera de dividir el razonamiento, de tratar de
hacer ejemplos con razonamientos más cortos, más pequeños. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Entendido? Se divide. En cambio, los 300 no hay problema. Los 100, los 300, 500, 600, no tienen ningún problema, ¿no? Excepto los 0, nada más. Y eso no hay. Por ejemplo, si escribo el 0,35, está aquí. Bueno, digamos, el 0,89 está aquí. ¿De acuerdo, no? Ahí está. Entonces, por eso los 000 no va, pero todos los elementos le acompañan. ¿De acuerdo, no? A ver, en este cuadrito veremos un poco, se deforma, pero veamos, a ver. ¿Qué pasa? A ver, si me tienen que tomar apuntes, ¿no, jóvenes? Es necesario que tomen apuntes para ver lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa si fuera sin repetición? Sin repetición. Vayamos al mismo análisis sin repetición, ¿ya? Los 60, muy bien, son 2, no repite, ¿no? Porque son 68 y 69. Para los 80 y los 90 van a ser 2. Cuando yo use el 8, ¿cuántos puedo colocar sin repetición? Solo 5. Y cuando use 9, ¿cuántos puedo usar sin repetición? Solo 5. Entonces, miren, solamente lo voy a cambiar aquí, pero ustedes vayan operando, ¿no? Con repetición sería eso. ¿De acuerdo, no? Si fuera de 300, con esto, ¿cuál es el número más grande que he escrito? El más grande. Esto es, fíjese, 2 por 5, 10 sería, no 12, ¿ya? ¿Quién lo cambio también? No quisiera cambiarlo porque, cuidado, no olvide cambiarlo después. Ya, lo cambiaremos. 2 por 5, 10, háganse ustedes a otro lado. 2 por 5, 10. Entonces, antes era 12. ¿Cuál es el máximo número que he escrito aquí? El, 2 dígitos, el 90, ya no 9, ¿no? El 98. ¿Cuáles no he escrito? No he escrito el 88 ni el 99. Estaban antes. Lo mismo de 3 dígitos, ¿qué va a suceder? De 3 dígitos, en vez de ser 6, aquí tendría que ser 5, y lógicamente aquí tiene que ser 4. Entonces este valor se vuelve 100. ¿De acuerdo? Cuando son los 3000 hasta lo que hemos hablado, hasta los 6000 completos, entonces aquí va a tener que ser 5. Aquí va a ser 4. Y aquí va a ser 3. Están anotando, jóvenes, ¿no? Sí va a ser. Entonces 600 va a ser 3 por 5 por 4 por 3. Son 180. Fíjense la cantidad que ha bajado. 180. Nótense. Bueno, ¿qué he escrito más acá? El máximo número que he escrito es el 6000. Fíjense, sin repetir. 6985. Porque no puede ser 6. Repito, 6985. Es el número más grande que he escrito. No los demás arriba de eso son con repetición. El 6986, el 6988 son con repeticiones. Bueno, jóvenes, ¿no? Ya son con repeticiones, la diferencia. Bien, ahora que tengo los 8000. 8000, van a entrar los 3000, a ver, los 0 y los 300 hemos dicho, ¿no? 0 y 300. Este es 8000, estos van a ser 0 y 3. ¿Cuántos entran acá? Aquí van a entrar también 5. No, pero 4 ya, porque 2 están usando. Y aquí va a tener que ser 3. Entonces ya están usando 4. Después 4, 12 sería 24. ¿Vamos a jugar? ¿Cuál es el número más grande que hemos escrito aquí? El 8500. 8500, 8596. Es el más grande. 8500, no miento, 8300, repito, hasta 300 hemos hecho, ¿no? 8396.
8.396. 8.396. Ese es el más grande. Porque no puedo escribir el 8.398. No puedo, repite el 8. 8.399, no puedo repetir 9. Entonces, 8.396. Es el número más grande que he escrito acá. Entonces, ¿qué tenemos ahora? No los 60, no los 50. Los 0, los 30 y 50. Es decir, los 8.500, y aquí va a ser ceros, 300, no, cerocenas, trentenas y cincuentenas, claro, pero acá ya vamos a tener, ya no va a llegar a 59, ¿no? Va a llegar solamente al, vamos a ver, vamos a hacer este número, 9. Va a llegar al 8.500, 8.500, ya no puede ver 50, ¿no, jóvenes? 8.500, porque no puedo repetir los 50, va a ser 8.539. 8.539. Ese es menor que 8.560. Y el último va a ser 8.560. La suma no sé cuánto dará acá. 2 más 10, se lo estoy sumando, más 326. Entonces este valor, 326. Yo lo estoy dando aquí en este ejemplo, se lo voy a salvar así y se los voy a mandar ahora sí sin repetición. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el valor. Ustedes se verán con repetición, están anotando. ¿Está de acuerdo, no? Ese análisis es el que tienen que intentar hacer. Es el que tienen que intentar hacer. Bien. Si no hay alguna consulta, vayamos a otro tipo de consideración. La permutación. Estas ya son más sencillas de entender. Las permutaciones son arreglos de elementos diferentes que deben tomarse en cuenta todos a la vez. A ver, miren lo que digo aquí. Son arreglos. Esto es lo que les decía anteriormente. En muchos textos a los arreglos se le llaman también permutaciones. Por ejemplo, los libros de matemática discreta, la mayoría de ellos no diferencian los arreglos de las permutaciones. No los diferencia. Le llaman todo permutación. Y la permutación, en vez de llamarle arreglo de M en N, le llaman permutación de M en N. ¿Se dan cuenta? Pero yo lo voy a diferenciar de esta manera y ustedes no sé cómo van a hablar con el ayudante, pero la idea es tratar de diferenciar. Entonces, pero no es nada más, dice la permutación, arreglos de elementos diferentes que deben tomarse en cuenta todos a la vez, ¿no? Todos a la vez. Así, una permutación de M elementos es un arreglo de M elementos, ya no es de N, ¿no? De M elementos tomados, los M elementos a la vez, conviniendo en considerar diferentes dos permutaciones si la posición del elemento varía en la muestra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya hemos visto, si la posición varía en la muestra, eso es un arreglo también, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué es la permutación de M en M? No es nada más que un arreglo de M en M. Entonces, donde antes había M, ¿se acuerdan en este último? Miren, voy a volver a ese arreglo. Fíjense a la ecuación del arreglo. Aquí. ¿Dónde estaba? Aquí. Perdón, aquí está. Miren. ¿Qué pasa si a este N yo lo vuelvo M? La situación de M en M. Entonces sigue lo mismo y aquí sería M menos M menos 1. Es decir, el último término sería 1. O sería M menos M más 1. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? El último término sería 1. Bueno, aquí se ve, ¿no? M menos M sería 0, más 1, 1 sería el último término. Entonces el anterior va a ser 2, el anterior va a ser 3, y así sucesivamente. Por lo tanto, una permutación es el producto descendente hasta 1, anterior 2, anterior 3, pero todo esto se llama M factorial, ¿no? Y aquí estoy andando, puesto que el último término sería M menos M menos 1 igual a 1. Esa es la idea. Entonces la permutación de M es M, así sencillamente. O sea, a eso me refiero. Si ustedes no se ubican qué es lo que estamos haciendo y el análisis, no hay mucho análisis, ¿no? Directamente la respuesta es esta y ya, no tenemos más. Veamos. ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es el concepto? Dice, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar 8 libros en un estante? Listo. A ver, no dice de cuántas maneras puedo ordenar 8 libros en un estante, pero quiero colocarlos de 3 en 3. No puedo, ¿no ve? Eso es arreglo, pero esto es
También es un arreglo, pero es una permutación. Por eso los textos que les digo de álgebra, de matemática discreta, eh, consideran que un arreglo es una permutación. Porque le falta nada más decir tomados de 3 en 3, de 2 en 2, es lo único, nada más. Acá nos dice cuántas maneras se pueden ordenar 8 libros en un estado. Va a su casa y su mamá les va a decir, a ver, anda a ordenar tus libros y quiero que me ordenes esos 8 libros que tienes y me digas todas las posibilidades que tienes para ordenar. Ustedes van a hacer este análisis, un análisis de permutación. No, el resultado es directo. Permutación de 8, ¿por qué? Porque vas a poner los 8 libros, va a cambiar la posición nada más, ¿estamos de acuerdo? Y son libros diferentes, lógicamente, entonces al cambiar la posición va a ver diferente visión. Cada vez que tu mamá vaya a ver tu estante, va a decir, oh, qué posición diferente, mira, tantas diferentes. ¿Cuántas veces tienes que hacer? 40.320 posiciones de colocar los libros diferentes. Ese ritmo. Y eso les da la calculadora también, ¿no? Fíjense. Miren lo que estoy haciendo acá. Una forma es esto. Libro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estamos de acuerdo? Lo estoy recorriendo. El 8 lo recorro. El 8 lo pongo delante y todos han recorrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos de acuerdo que son posiciones diferentes, ¿verdad? El 7 lo vuelvo a colocar aquí adelante. Y vuelvo a recorrer. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y hubo exposición diferente. Lo coloco el 6 adelante. Estoy ordenando, ¿no? De las 40.320 son 4 que estoy haciendo ahorita. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo lo que he hecho en esta condición? Lo único que he hecho es recorrer, 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 recorrer. En cambio, en esta otra, fíjense, he cambiado 1, 2, en vez de 3, 4, 4, 3. Nada más. Estos dos libros he cambiado. Sigue 5, 6, 7, 8. Y ahora empiezo a recorrer. Igualito recorre y recorre, recorre. Entonces, esas son posiciones diferentes. ¿Ya? Fíjense lo que estoy haciendo. Al hacer recorrer, las posiciones se presentan diferentes. Lo que no sucede con las permutaciones circulares. ¿Qué pasa? Esto es en línea. Entonces, la circular, ¿qué dice? Una permutación circular, las posiciones se repiten al rotar en el mismo orden en cada nueva posición n veces. Para no considerar estas posiciones, considerar. Bien, a ver, explicaré. ¿No? Fíjense. Aquí está, colocan en permutación circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si recorro, como hemos hecho aquí arriba, si recorro, detrás del 2 estaría el 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta? Es la misma posición. ¿Por qué? Porque el 1 lo mira al 4, el 3 lo mira al 6, el 2 lo mira al 5. Es la misma posición. Y si vuelvo a corregir acá, me vuelvo a empujar, cambio en sillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual va a ser la misma posición. ¿Cuántas veces esa misma posición se va a repetir? N veces, las veces que cambie, las veces que existe el elemento. ¿Cuándo va a ser diferente? Cuando en vez de colocar 1, 2, coloque 2, 1. Ah, eso es otra cosa. Pero una vez que coloque 2, 1, como esto hemos hecho, o el 3, 4, ¿se acuerdan? Una vez que coloque 3, 4, igual sigo recorriendo, se vuelven a repetir. Entonces, por cada permutación que se presenta diferente, hay que sacar las posiciones que se repiten. Entonces, ¿cómo se saca? Se saca así. Las permutaciones circulares de M, con repetición, va a ser M factorial, porque va a ser M factorial. Nos damos cuenta que al colocar estas posiciones unos tras otros va a ser M factorial, va a ser esto, básicamente. Pero ¿cuántas veces saco? Saco M. Por lo tanto, me va a dar M menos 1 factorial. Estamos de acuerdo que es M menos 1, ¿no? Porque, ¿qué es M factorial? Es M por M menos 1 factorial. Y ese M lo puedo simplificar por esto. Note, aquí está. ¿Qué es M menos 1 factorial? Es M por M menos 1. Entonces, recién puedo simplificar el M. Entonces me queda M menos 1. ¿No me acuerdo? Esa es la idea. Hacer notar lo siguiente. A ver, este concepto quiero que manejen bien. Por ejemplo, hemos dicho que M factorial es el producto descendente de M hasta 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo quiero parar el factorial en algún lado que se me antoje, puedo hacer así. M por M menos 1 es el siguiente, ¿no? M menos 1. Si ahí le pongo factorial, ya está, ya lo he parado, es lo mismo. Porque ¿qué es este menos 1? Es menos 2, hasta el 1. O también puedo parar donde yo desee, mire, en factorial, M por M menos 1, por M menos 2, entonces M menos 4, para M menos 4 factorial. ¿Por qué? Porque ahí deseo parar, por alguna razón. Es lo que hemos hecho aquí, para poder simplificar. Nada más, para eso se hace. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hago? 7 factorial en número.
Es el producto 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 1. Pero yo puedo escribir este simple factorial porque yo deseo de alguna manera hacer 7 por 6 por 5 factorial. Lo paro ahí. Porque sé que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Este 5 también, si quieren, yo lo puedo escribir, no sé, puedo escribir si quieren así. Ese 5 factorial lo podría escribir, no sé dónde está mi signito aquí, lo puedo escribir igual a 5 por, no sé, si quieren, 4, ya, listo. 5 por 4 factorial, porque quiero parar ahí, donde desee. O si quieren, también puedo escribir aquí, cuando escriba aquí el siguiente, 3 factorial. Ok, también es lo mismo. Eso es lo que es aquí, para poder simplificarlo, porque no puedo simplificar. No es que este M se va con el M y me queda el signito, no es así. No puedo simplificar. Eso tengan cuidado. ¿Ya? Entonces, la idea es esa de las permutaciones. Es un arreglo, pero hay que tomarlos todos, nada más. Entonces, ya no tenemos mucho análisis que hacer, es lo mismo, solo tener cuidado cuando las permutaciones son circulares, ¿no? Y aquí está. ¿De cuántas maneras pueden sentarse 6 personas alrededor de una mesa circular? ¿No? Entonces resulta ser una permutación circular. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser permutación circular de 6, va a ser 6 factorial sobre 6, porque 6 veces se va a repetir, que es el factorial, es 6 por 5 por 4 por 3, y aquí se simplifica el 6, ¿no? Esa es la idea. O podría haber escrito 6 por 5 factorial, ¿se dan cuenta? Simplificaba el 6 y me quedaba el 5 factorial, exactamente. El 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 y es 120, ¿no? Entonces las formas son estas, ¿no? Diferentes. 4, 5, 6, me voy girando, estas son las que estoy quitando. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que empuje la silla, 6, 1, 2, 3, 4. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ese tipo de permutación estoy quitando. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿qué pasa si se repiten? A diferencia de los arreglos, las permutaciones repiten una o varias posiciones de la muestra que no se debe considerar. A ver, ahí está lo que les decía. Si yo tengo los libros, digamos 4 libros y 2 de ellos son iguales, digamos 2 matemáticas, física y química, y los matemáticas son iguales, el matemática, le va a llamar matemática 1 y matemática 2, que lo ponga primero y al otro, para ustedes va a ser lo mismo, es la misma muestra, porque son iguales. Entonces, esa posición hay que quitarlas, las que se van a también repetir. Entonces decimos, al igual que en el anterior caso, la manera es dividir la permutación total entre las permutaciones de elementos que se repiten. Esto es, miren, si yo tengo una permutación con repetición, no se repiten todos, ¿bien? Entonces hay que quitar los que se repiten. ¿Bien? Entonces, repito, las P se repiten, Q se repiten, S se repiten, ST por factorial C bajo. Eso es lo que quiero. Miren el ejemplito para darnos cuenta y no entrar a mucho más detalle. A partir de las palabras de las letras de la palabra Mississippi, ¿cuántos anagramas diferentes se pueden formar? Es anagrama porque no se va a poder leer, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Puesto que existen elementos que se repiten y la permutación total reflejará palabras, le estoy poniendo comillas solamente para decir que son palabras, estas deben extraerse de la muestra. ¿Cuánto es M? A ver, M son 2, 4, 6, 8, 10, 11 M. ¿Cuántas van a ser, digamos, la letra M que se repite una vez? Le vamos a llamar P a la letra M, ¿ya? Le vamos a llamar Q a la letra I. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4. Q a la letra I, 4. Le vamos a llamar S a la letra, perdón, sí, le vamos a llamar R a la letra S. Van a ser 1, 2, 3, 4, 4. Y Q va a ser la letra P, que también se va a repetir dos veces. De tal forma que P más Q más R, este es P, letra, este no es Q, no, este le vamos a llamar T. R, Q, R, S, ¿no? ¿No? Bien, fíjese, de tal forma que la P más Q más R más S, esto, P, Q, R, S, T, todo esto va a sumar M. Miren, 4, 2, 8, 11, tiene que sumar. Entonces, ¿cómo se define? ¿Cómo se define? 11 factorial, entonces repiten 1, 4, 4, 2. Entonces, 11 factorial sobre 1 factorial, 4 factorial, 4 factorial, 2 factorial, 34.650. Miren, a ver, les voy a escribir, miren, quiero que entiendan esto. Les voy a escribir posiciones diferentes. Miren esta primera, ir marcándose con colorcitos. Miren esta primera, Mississippi. Este es un color, es una posición, ¿ya? Ahora les voy a marcar otra posición diferente, con otro color.
Mira, una posición diferente. Un colorcito les voy a marcar para que ustedes me discutan. Luego voy a marcar otra posición diferente con otro color. ¿Bien? Miren, se han marcado 3 posiciones diferentes. ¿No ve? Dice mi ingeniero, no está tomando el pelo. ¿Cómo pues me van a marcar colores diferentes? Lo mismo. Yo estoy viendo lo mismo. Ah, es que yo había pensado, miren, que de la primera posición, un colorcito si quieren, aquí, de la primera posición, este elemento S, lo he permutado con este otro. Eso da la permutación. Sí, me ha permutado. Pero me está volviendo a repetir lo mismo. Y además, no solo eso, he permutado por ejemplo, esta, con esta. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, sí, ingeniero, pero me está haciendo lo mismo. Y en este otro caso, esta S la he permutado con esta otra. Y además, esta I de aquí, rojo, le he permutado con esta. ¿Se dan cuenta cómo lo estoy diciendo? Si bien yo he permutado, eso me ha dado el m factorial, el 11 factorial, estas posiciones las tengo que sacar. ¿Cuándo las tengo que sacar? Así, dividiendo. Las veces que estas se permutan. Porque en esta posición se van a permutar las S en sus lugares, las Is en sus lugares. ¿Estamos de acuerdo, no? Es muy posible que esta I, como les digo, esta I sea esta y después sea esta otra. Así tiene que ser. Por eso es que se saca esto. Se tiene que sacar. ¿Cuándo es posición diferente? Ah, esta es posición diferente. Miren, la de abajo, la cuarta que he mostrado. Ah, ahora es diferente a la de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Pero también la de abajo es igual a la anterior. Me está volviendo a tomar el pelo. Y no, no estoy volviendo a tomar el pelo. Solo que ahora sí, esta mi S, esta mi Sita, le he cambiado aquí. Ah, ya está, eso hecho. ¿Se dan cuenta lo que quiero decirles, jóvenes? Igual, pero es lo mismo. Entonces, sigo sacando porque en esta nueva posición, otra vuelta se van a preguntar las S donde están, las I donde están, las P donde están. Bueno, la M es una sola donde está. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener cuidado. Nada más, sacar, ver cuándo se repite y por qué se repite. ¿Sí? Bien, para cerrar entonces, ese es concepto, así tiene que ser jóvenes, ¿ya? Entonces ahí tienen todo eso. Y para cerrar, las combinaciones, ahora sí es diferente, la permutación es bueno que, pues, que lo hagamos junto todo, son muestras en las que no interesa la posición del elemento, no interesa. O sea, no es como la arreglo o la permutación interesa, pero sí la naturaleza del mismo. Es decir, en una muestra se consideran dos combinaciones diferentes si cambia algún elemento de la muestra, ¿ya? Y se va a denotar por en combinación de MN. En vez de arreglo, MN. A ver, veamos. Esto es, si en una combinación preguntamos los elementos de la muestra, tendremos, a ver, supongamos un conjunto AB, ABC, y yo les muestro de dos en dos, ¿ya? Dos en dos. Entonces, ¿qué debe tener? AB, AC, BC. Si es arreglo, el AB no es lo mismo que el BA. Entonces, también tengo que mostrarles AB, CA y CB. Esto de lo que arriba se llama arreglo. ¿Cuántos? De tres tomados de dos en dos. En cambio, en la combinación, a la combinación no le interesa cuál tomas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres tomar AB o BA? No importa, es combinación. ¿Quieres tomar AC o CA? No importa, es AC. ¿Quieres tomar BC o CB? No importa, cualquiera. A la combinación no le interesa la, el,
que se permute. Entonces, miren lo que les digo, no le interesa que se permute. En otras palabras, si a la combinación, mira aquí, entiéndame, esta es combinación. Si yo quiero que se vuelva arreglo, si a la combinación yo le permuto sus elementos, que sí, que voy a abrir, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un arreglo. Esa es la idea. Entonces, si a la combinación yo permuto sus elementos, voy a tener un arreglo. Esta es la ecuación que me controla o me relaciona arreglos, permutaciones y combinaciones. ¿Estamos de acuerdo, no? La diferencia entre un texto que va a ver en álgebra, en álgebra discreta, que es este PN, no le van a llamar PN, le van a llamar PNN. ¿Por qué? Porque es un arreglo para ellos de doble, ¿no? En cambio, y aquí le van a llamar PMN, porque es permutación del arreglo. Pero el arreglo es N en N, esa va a ser. Entonces, es más fácil darse cuenta por eso acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si yo tengo si a la combinación yo le permuto, me va a dar los arreglos, entonces yo despejo la combinación. Me va a quedar arreglos sobre la permutación, ¿no? ¿Qué es el arreglo? Lo hemos visto anteriormente, era m sobre m menos n factorial. Y que era la permutación de n, n factorial. Por lo tanto, si reemplazo los valores, me queda que la permutación, perdón, la combinación es m factorial sobre m menos n factorial, n factorial. Esto, jóvenes, acuérdense, porque esto se va a conocer como un número combinatorio y se va a expresar de esta manera, en este signo. Se va a leer m sobre n y vamos a utilizar mucho en el binomio de Newton. Esa va a ser la idea. Pero viene de esas condiciones, de que a la combinatoria permuto me da mi arreglo. Entonces, no olvidarse que la combinatoria tiene esta forma. La expresión que se conoce como número combinatorio. A ver, veamos. Ahora veamos cómo se aplica esta ecuación. Dice, considerando un grupo de 6 docentes y 2 estudiantes, se debe formar una representación docente estudiantil de 4 personas en la que participe por lo menos un docente y un estudiante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí no es que ya no interesa el orden. Dicen, son docentes, no sé cuál primero, cuál segundo, no interesa el orden acá. Pero sí interesa la naturaleza. No es lo mismo un docente que un estudiante, y no es lo mismo que en la comisión hayan 4 docentes, un estudiante o nada. Bueno, esa va a ser la idea, ¿no? Puesto que no interesa el orden en que se consideran las presentaciones, tenemos, mire, primero, son 6 docentes y quiero que se forme un comité de 4 personas. Entonces, de los docentes puedo tomar 1 y de los alumnos voy a tomar 3. ¿Para qué? Para combinar el grupo de representación de 4 elementos. ¿No recuerdo? Fíjense, aquí se aplica la regla del producto. Pero también, pero también que les digo, no es nada más que la suma, pero también pueden haber 2 docentes, 2 alumnos, pero también pueden haber 3 docentes y un alumno. Y me quedo allí, porque fíjense, dice que exista por lo menos un docente y un estudiante. Aquí existe por lo menos un docente. Y aquí existe por lo menos un estudiante. ¿No recuerdo? Entonces, lo que decía anteriormente, a la pregunta también la respuesta. Tienen que saber, darse cuenta qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora fíjense, producto, o sea, regla del producto, la primera parte, acá, y luego acá, regla de la suma. ¿De cuándo suma? Porque no puedo, a ver, no puede ser producto acá, ¿no? Porque no pueden haber a la vez una representación de 1 y 3 y 2 y 2, no puede haber, ¿no? O es 1 y 3 o es 2 y 2. Ahora, fíjense lo que les estoy diciendo, escuchando lo que les digo. O es 1 y 3 o es 2 y 2. El decir o es la disyunción. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho, no? Y eso nos representaba la suma lógica. Entonces, seguimos con los, si hemos aprendido bien la parte lógica, estamos aplicándolo en eso en estos conocimientos. Por lo tanto, la combinación se va a plantear de ese tipo y lógicamente vamos a tener ese tipo de criterios. Y les voy a dejar también esta partecita en la práctica 9, y a partir de lo mismo, básicamente, lo mismo, hagan el mismo ejemplo, aquí está, le estoy dando, para que hagan lo que hemos hecho, y lo mismo de cuando se pueden dar libros de matemáticas, libros de física, libros de química, sí, tienen estas condiciones, son de la misma materia, miren, todos los libros en cada materia son diferentes, todos los libros en cada materia son iguales,
Siendo los libros diferentes, se deberán ordenar por grupo de materia. Siendo los libros iguales, se deberán ordenar por grupo de materia también. Después de cuántos más se puede colocar 8 remedios en un bote, 4 a cada lado, si uno de ellos es zurdo y ocupará siempre un lugar a la izquierda. Ejercicios para razonar y que seguro van a hacer con él ayudar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Deberíamos entrar todavía este tema que nos falta el número combinatorio, que es lo que complementa, ¿no? Pero podemos, no sé cómo estamos de tiempo. Creo que tenemos todavía un ratito más, ¿no? Bien, vamos a ver los números combinatorios. Entraremos esta parte y después vemos, nos organizaremos para ver qué es lo que tenemos. Hemos visto el número combinatorio, aquí está. Y hemos visto este número combinatorio, sabemos de dónde viene. ¿Estamos de acuerdo? Y sé que vamos a utilizar en el análisis combinatorio. Pero este número combinatorio es útil también para otras cosas. Dice, sean los enteros no negativos. Ahora, fíjense, tienen que ser no negativos, tales que siempre n mayor a k, llamaremos número combinatorio n sobre k. Ese número se va a leer de esa manera. Este signo es n sobre k. Y está definido por lo que hemos definido hace un ratito. ¿Estamos de acuerdo? Es el número combinatorio o el combinatorio de mn. Pero aquí ya le coloco el signo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. Así ha trabajado de esta manera, pero ahora le vamos a llamar de esta forma. Aquí está, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bien. Ahí está. Y definimos qué es el número. ¿Qué casos especiales hay? Se lee 0 sobre 0, o sea, n sobre k, como una división se va a leer, ¿ya? Lo que es numerador y denominador. Entonces, existe el número 0 sobre 0, existe, que va a ser 0 factorial sobre 0 menos 0 factorial, 0 factorial. Por definición de factorial, 0 factorial es 1, 0 es 1, por lo tanto es 1. N sobre 0 también existe, va a ser, reemplazando en la fórmula, n factorial sobre n factorial. Fíjense que nos va a quedar n factorial sobre n factorial, ¿no? Si simplifica, va a ser 1, igual. N sobre 1, ¿cómo sería? Sí, n factorial sobre n menos 1, 1 factorial. Esto es lo que tienen que darse cuenta. No puedo simplificar muy fácilmente el n menos 1, cualquier elemento. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo desarrollar el más grande. ¿Cuál es el más grande? N. Entonces, ¿cómo desarrollo el n? Hago n por n menos 1. Factorial. Ahí lo paro porque ahí me conviene. Es lo que decía, paro donde me interese parar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplifico ahora n-1 factorial, n-1 factorial, y va a quedar n. ¿Estamos de acuerdo? Haga nota, si hubiera sido aquí abajo n-3, por decir algo, ustedes hubieran desarrollado n, n-1, n-2, n-3, factorial, y recién simplificar. Si no, no se puede. Ya, por favor, eso no se puede hacer. Tal vez esto han llevado ustedes en los cursos escolares, todo, pero es un concepto, esto se supone que deben saber en la parte de factoriales, ¿no? Más que por número. Pero lo mismo aquí, ¿no? N factorial sobre N menos N, se reemplazan los valores, da 1, y de manera general, miren, y de manera general, N más 1 sobre N, y aquí está, es N más 1 sobre la diferencia en numerador y denominador. A ver, repito, no lo dije. Nos hemos dado cuenta que el n sobre k, siendo numerador y el otro denominador, es el numerador factorial sobre la diferencia del numerador y denominador factorial por denominador factorial. Ese es el concepto. Y así queremos entender mejor de esa manera. Entonces, por eso aquí tenemos el n más 1 sobre n va a ser igual. Numerador factorial sobre la diferencia entre el numerador y el denominador factorial por el denominador. Entonces hacemos n más 1 factorial, n más 1 menos n factorial, n factorial. Si simplificamos tenemos, fíjense, me queda aquí n factorial, pero aquí paralelamente además este n más 1 lo he desglosado, es decir, he descendido a un punto abajo. ¿Qué me interesa? Que aparezca el n factorial para poder simplificar. Entonces me queda n más 1, 1 factorial, y n factorial con n factorial se van a simplificar, por lo tanto me queda n más 1. Bien, esto es importante para que podamos ver. Si dos números combinatorios tienen igual numerador y la suma de sus denominadores es igual a ese numerador, entonces estos se van a llamar números combinatorios de orden complementario. A ver, ¿cuáles son números combinatorios de orden complementario? Son, por ejemplo, estos, el 9, 4 y el 9, 5, que tienen igual numerador y la suma de sus denominadores da igual al 9. ¿Estamos de acuerdo? Estos van a ser números combinatorios de orden complementario. ¿Qué dice la propiedad? Dice, si son números combinatorios de orden complementario, esos números van a ser iguales. Por ejemplo, el 9 sobre 4 es igual al 9 sobre 5 en este caso. Entonces va a ser n sobre k sobre menos k. Estos dos números van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque fíjense, como son divisiones, váyanse a la definición, si es n sobre k, va a ser este. Pero si fuera n sobre n menos k, va a ser
el K aquí adelante y el N menos K aquí atrás. Es lo mismo, ¿te dan cuenta? Es la misma definición. Esto es lo mismo. Si hacen N menos K va a ser N factorial sobre la diferencia factorial que nos va a dar K y sobre el denominador N menos K factorial. O sea, solo lo que sucede es que este valor se va a permutar, nada más se va a poner adelante y el otro atrás. Nada más va a suceder eso. Por lo tanto, son iguales. Ahora, la suma de los números combinatorios no es en general un número combinatorio. A ver, quiero que entiendan lo siguiente. Cuando ustedes desarrollan un número combinatorio, denle un valor, por ejemplo, lo que sea, digamos, les va a dar un número, un 5, 10, 100, 1000, no importa, les va a dar un número. Esa es la idea, ¿no? Pero si yo sumo dos números combinatorios, como números va a dar un valor. O sea, si un número combinatorio desarrollo me da 100 y el otro número combinatorio desarrollo y me sale 30, entonces 100 más 30 va a ser 130, es un número. Lo que quiere decir aquí es que no es posible, o sea, si no todos, no la suma de dos números combinatorios, no siempre en general va a ser un número combinatorio. ¿Sí? Pero la única vez que se satisface es cuando se tiene igual numerador y denominadores sucesivos. Pues vamos a tener esto. Miren, esta relación. N-1 sobre K-1, mismo numerador, y denominadores consecutivos, K-1K, nos va a dar la suma de esto. Como ejemplo, para que el resultado de este número con este otro sea un número combinatorio, de suceder que 6 sobre 2 en este caso, más 6 sobre 3 nos dé 7 sobre 3. Este es un número combinatorio. En general, no. O sea, no puede suceder, por ejemplo, a ver, si en vez de ser 6 sobre 8, digamos, o sea, 8 sobre 5 no es que va a ser no sé, un 7 sobre 4, por decir algo. No, no es así. Solo se satisface cuando se tiene el mismo numerador y los denominadores van a ser consecutivos. ¿Estamos de acuerdo? Y, lógicamente, miren, aquí este número combinatorio está desarrollado nada más. ¿Por qué? ¿Por qué está desarrollado? Porque por alguna razón, aquí está, miren la definición, yo quisiera simplificar el n menos k. Si quiero simplificar, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar desde n hasta n menos k, ¿no? Esa va a ser la idea. Entonces, ¿cómo desarrollo? Desarrollo n por n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos k menos 1, n menos k. Fíjense, aquí yo recién puedo simplificar el n menos k. Es una manera de escribir, pero en general no es necesario memorizar, sino indicar que es una propiedad que corresponde a los números combinatorios, ¿no? Esa va a ser la idea. Y entonces, al simplificar, fíjense, me ha quedado que la escritura puede ser de esta manera si ustedes creen conveniente usarla y la aplican de esa manera, ¿ya? Esa va a ser la idea, ¿no? Podemos dejar esto para una clase de recuperación, la potencia del binomio, podemos dejar para una pequeña clase de recuperación y enviarles todo aquello. Eso más bien queríamos coordinarnos más bien para todos. Entonces, no sé si hay alguna consulta, ¿no? Entonces, esa es la idea en el análisis combinatorio y eso seguro va a entrar en el examen. No sabemos que va a entrar, según recién nos vamos a reunir los docentes de los diferentes grupos y vamos a plantear lo que vamos a preguntar. Pero todo esto, lo que estoy mostrando, sí les voy a enviar, o sea, lo más antes posible. Repito, la próxima semana es nuestro examen, entonces yo quisiera proponerles, nos hemos atrasado una clase anterior, bueno, ha sido por una cosa muy personal, y quisiera proponer que nos daremos una pequeña clase, o sea, yo les propondría 3 días, veamos, 3 días de, ¿dónde estamos? A ver, si desean, si tienen tiempo esta tarde a las 5:30, puede ser, así hacemos lo que está faltando, está fresco. Podemos hacer el jueves a las 8, a las 6 de la tarde, el viernes a las 7:30 de la noche, si quieren, porque en realidad yo tengo clases antes, no es posible. O tal vez ustedes quisieran proponer alguna fecha, pero sería bueno que recuperemos una clasecita, por eso es que nos ha quedado la anterior semana floja. ¿Ya? ¿Qué opinan, jóvenes? Yo les propongo lo siguiente, yo tengo esas, les puedo mandar un formulario ahorita, poner su nombre y ustedes me dan qué horario pueden, qué no pueden y podemos definir aquello. ¿Les parece? Porque a veces ustedes tienen miedo a ver su video y su micrófono, por eso mejor si les envío formulario, ¿no ven, jóvenes? Va a ser mejor así. Entonces vean qué fecha les corresponde, me ponen a ver, estoy mandando, a ver, antes de... Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas